Entonces, segunda parte de la clase número 16 de macroeconomía. Habíamos hablado, vamos a volver a compartir pantalla, habíamos hablado de los determinantes de la demanda agregada. Pero sigamos hablando de la demanda agregada. Ya la ven en pantalla, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un par de gráficos, que es raro que en esta materia veamos gráficos, porque Keynes no usaba gráficos. Pero Samuelson, que es un neo-keynesiano, importante ubicarse en la historia del pensamiento económico. Keynes fundó toda una escuela, la escuela keynesiana, oponiéndose a los neoclásicos. Samuelson, en 1950, es un autor muy importante y genera una nueva escuela económica que une el pensamiento neoclásico, que estudia toda la economía mediante gráficos, los neoclásicos, lo que vimos en microeconomía, lo une con la teoría keynesiana. Entonces Samuelson explica un montón de cosas de Keynes a través de gráficos. Entonces vamos a ver algunos gráficos, pero son poquitos, y son los únicos gráficos que vamos a ver en esta materia. Son ideas de Keynes, pero escritas por Samuelson, no por Keynes. Entonces, Samuelson nos grafica a la demanda agregada midiendo en el eje de abscisas, esto ya lo habíamos dicho alguna vez, en el eje de abscisas al PBI real. Acá donde dice producción sería PBI real. Y en el eje de ordenadas, el nivel general de precios de la economía. Habíamos visto que no podemos medir el precio de un bien en particular, el nivel general de precios de la economía. Y la demanda agregada tiene pendiente negativa porque a mayor nivel de precios, menor es el gasto agregado deseado, y a menor nivel de precios, mayor sería el gasto agregado deseado. O sea, la cantidad que se mide como PBI real, pero a cada nivel de precios le corresponde una cantidad, esa cantidad, habíamos dicho, alguna vez lo habíamos dicho, la llamamos gasto agregado deseado. Es lo que las familias, las empresas, el Estado desean gastar en bienes y servicios para cada nivel de precios. Entonces, la pendiente negativa. Vuelvo, si aumenta el nivel general de precios, lo que disminuye es la cantidad demandada, pero esa cantidad demandada es el gasto agregado deseado. A mayor nivel de precios, menor gasto agregado deseado. Reitero por si quedó alguna duda, llamamos gasto agregado deseado a la suma de lo que quieren gastar las familias en consumo privado, más lo que quieren gastar las empresas en bienes de capital o inversión, más lo que el Estado quiere gastar en compra de bienes y servicios. Inclusive le sumamos las exportaciones. Ahora viene una pregunta que no es tan complicada, pero a veces les resulta complejo el análisis. A ver, chicos, piensen esto, relacionen la curva de demanda agregada, o mejor dicho, compárenla con las curvas de demanda microeconómicas. En las curvas de demanda microeconómicas, acá se mide la cantidad demandada y acá el precio de un determinado bien. Y los movimientos a lo largo de una misma curva de demanda se deben a que si los precios aumentan, en microeconomía digo, si el precio del bien aumenta, la cantidad demandada disminuye por el efecto ingreso y el efecto sustitución. La gente lo sustituye por otro bien porque su ingreso real disminuyó. O sea, el efecto ingreso, ¿qué era? Si aumenta el precio de un bien, somos más pobres en cuanto al poder adquisitivo para la compra de ese bien. Eso del efecto ingreso y el efecto sustitución eran el fundamento de la pendiente negativa en la curva de demanda microeconómica. ¿Me siguen hasta ahí? Además, una cosa más con respecto a la curva de demanda microeconómica. Tenía el supuesto de que el ingreso del consumidor se mantenía constante.
era una variable exógena, porque si el ingreso del consumidor aumentaba, se producía un desplazamiento de la curva de demanda de ese bien hacia arriba. Bien. Bueno, en la curva de demanda agregada, o sea, la demanda macroeconómica, también hay un supuesto, porque nosotros vemos cómo varía el gasto agregado deseado en función de variaciones en el nivel de precios. Pero hay un supuesto de que la cantidad de dinero que hay en la calle se mantiene constante. Y lo dije en términos coloquiales. Dicho correctamente, la cantidad de dinero que hay para transacciones, ¿cómo se llama? Oferta monetaria. Muy bien, Maricel, ¿no? Sí. El supuesto es que la oferta monetaria nominal se mantiene constante. A ver si me deja escribirlo acá. Oferta monetaria, digo nominal y no real. O sea, nominal es la cantidad real de dinero entre billetes y monedas y chequeras que hay disponible para transacciones. La oferta monetaria nominal se mantiene constante. Porque, chicos, dijimos hace un rato en la parte anterior de la clase, que si la oferta monetaria, esta, la nominal, la cantidad de dinero que hay en la calle, aumentara, producto de una política monetaria expansiva, generaría un desplazamiento de la curva de demanda agregada. Entonces la oferta monetaria nominal es un factor exógeno a ese gráfico. Es como el ingreso del consumidor en la curva de demanda microeconómica. Un incremento en el ingreso del consumidor generaba un aumento en la curva de demanda microeconómica. Bueno, una política monetaria expansiva, un aumento en la oferta monetaria nominal, generaría también un desplazamiento de la curva de demanda. Pero nosotros queremos analizar por qué la pendiente de la curva de demanda agregada es negativa. No queremos hablar ahora del desplazamiento. ¿Por qué efecto es que la curva de demanda agregada tiene realmente pendiente negativa? ¿Por qué? Y la respuesta está en su relación con la oferta monetaria. A lo largo, atención, a ver si se entiende este concepto, a lo largo de una misma curva de demanda agregada, la cantidad de dinero disponible para transacciones, o sea, la oferta monetaria nominal, es constante. Es constante, porque si aumentara habría un desplazamiento. A lo largo de una misma curva de demanda agregada, la oferta monetaria nominal es constante. Entonces, si aumenta el nivel general de precios, si hay inflación, si aumenta el nivel general de los precios, tenemos menos poder adquisitivo con esa misma oferta monetaria nominal que está constante. Los mismos billetes, suponete que está circulando 100.000 pesos en toda la economía. Si el gobierno no imprime más billetes, si siguen circulando 100.000 pesos, si esa es toda la oferta monetaria, al aumentar los precios de los bienes, se produce una contracción o una disminución de la oferta monetaria real. O sea, disminuye el poder adquisitivo real. Somos más pobres. Eso es obvio, ¿no? Que si tenemos el mismo sueldo y aumentan los precios, somos más pobres. Bueno, pero volvamos a la terminología macroeconómica. Suponemos entonces que a lo largo de una misma curva de demanda agregada, la oferta monetaria nominal es constante. Por lo tanto, todo incremento en el nivel general de precios implica una contracción o disminución de la oferta monetaria real. El dinero vale menos. Y eso, esa contracción de la oferta monetaria real, que el dinero vale menos, hace que disminuya el gasto agregado deseado.
¿Se entiende? Por lo tanto, les voy a leer el párrafo que está al final en el apunte. Dice, la pendiente negativa, les leo tal cual está en el apunte para que me digan si se entiende esta terminología que está copiada de Samuelson. La pendiente negativa de la curva de demanda agregada se debe a que cuando se incrementa el nivel general de precios, siendo la oferta monetaria nominal fija o constante, se genera una contracción monetaria real que provoca una disminución en el gasto agregado deseado. Puede parecer un trabalenguas, pero lo que hay que hacer es analizarlo, razonarlo y entenderlo. En el parcial, ustedes pueden recurrir al apunte, pero después en el examen final, que va a ser oral, ustedes todo esto lo tienen que saber expresar claramente y fluidamente. Por eso les pregunto si se entendió el concepto y los términos. ¿Alguna cosa que no se haya entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No. ¿Seguimos? Bien, dejamos por un segundito solamente a la demanda agregada y vamos a la oferta agregada, porque después la juntamos a las dos. Pasamos a la oferta agregada. Resulta que la curva de oferta agregada descubre Keynes que no es una curva con pendiente positiva común como la curva de oferta en microeconomía. Resulta que la curva de oferta agregada tiene esta forma, este gráfico ustedes lo tienen en el apunte. Obviamente no tiene pendiente negativa, tiene pendiente positiva, pero tiene 3 tramos. Porque resulta que, chicos, a nivel macroeconómico, una economía, cuando digo una economía me refiero a la economía de un país, una economía se puede encontrar en un ciclo económico recesivo, en un ciclo económico expansivo, se puede encontrar con un montón de factores de la producción desempleados. Factores de la producción desempleados nos referimos a que hay tierra disponible que no se está usando, o sea, capacidad ociosa, capital que no se está siendo utilizado, y trabajo, mano de obra desocupada, posibilidad de contratar más trabajadores para producir más. Y todo eso no está siendo aprovechado en ese momento. Se dice que ese país tiene una gran capacidad ociosa o se dice que se está en un tramo de la oferta agregada, que es el primer tramo, en el cual hay desempleo de los factores productivos. Una economía puede estar en una etapa de desempleo de los factores productivos o en una etapa de pleno empleo de los factores productivos. Pero antes que me lo pregunten ustedes, quiero aclarar un poco más qué significa estas dos cositas. Cuando decimos que una economía puede estar en recesión o en una etapa de desempleo de los factores productivos, no nos referimos solamente al desempleo de los seres humanos. Ese está incluido, el desempleo de la mano de obra, pero es desempleo de los factores productivos, también de la tierra y del capital. Por ejemplo, en este momento, todos los países del mundo están en una etapa en la que hay recursos productivos que no se están utilizando, maquinarias, tierra, empleados que se podrían contratar si la economía creciera. Estamos en una etapa, pero vamos a centrarnos en Argentina, estamos en una etapa de desempleo de muchos de los factores productivos. Cuando la economía crece, los factores productivos se empiezan a emplear, tierra, capital y trabajo. Empieza a disminuir el desempleo. Y podría llegar un momento en que en teoría, en que todos los factores productivos estén empleados. O sea, que los empresarios no puedan aumentar su producción porque ya no hay ni más tierra, ni más capital, más posibilidad de generar maquinaria, ni materia prima, ni más tierra, ni más capital, ni más trabajo.
no quedan personas para emplear tampoco. Eso es en teoría. Y eso se llama pleno empleo. Pleno uso de los factores productivos. ¿Puedo seguir? ¿Se entendió esto último? La diferencia entre una economía que se encuentra lejos del pleno empleo y una economía que se encuentra en pleno empleo. Bien, entonces miren la curva de oferta. En el eje de abscisas medimos el Producto Bruto Interno Real, como igual que en la demanda agregada. Y en el eje de ordenadas medimos el nivel general de precios de la economía. La oferta agregada tiene 3 tramos. Coincide Keynes con los neoclásicos y con Samuelson. En eso coinciden. Tiene un primer tramo en que la oferta agregada es casi horizontal. Si lo decimos en términos de elasticidad, ¿se acuerdan cómo sería? ¿Totalmente elástica o totalmente inelástica? Una curva horizontal. Es totalmente... Totalmente elástica. Correcto, correcto. Lo mismo que la demanda, cuando es horizontal, es totalmente elástica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a determinado nivel de precios, la cantidad ofrecida puede aumentar sin que aumente el precio. O sea, los empresarios en este primer tramo, cuando los recursos productivos están desempleados y hay capacidad de planta ociosa, están dispuestos a producir más, aunque los precios no aumenten. Repito, en este primer tramo, cuando estamos lejos de la situación de pleno empleo, estaría por acá la situación de pleno empleo, en ese primer tramo, la curva de oferta es casi horizontal, totalmente elástica, porque los empresarios están dispuestos a aumentar la cantidad ofrecida, están dispuestos a aumentar la producción, sin necesidad de que aumenten los precios. No necesitan el incentivo de que aumenten los precios. ¿Y saben por qué? Porque si producen poquito, como está pasando ahora, las empresas tienen pérdida. Para absorber sus costos fijos, necesitan aumentar su producción. Por eso están dispuestos a ofrecer mayor cantidad al mismo precio, porque necesitan producir y vender más cantidad. Si no, pierden. Ese sería el primer tramo de la curva de oferta agregada. Un rango o un tramo horizontal, donde los empresarios están dispuestos a ofrecer mayor cantidad sin necesidad de que aumenten los precios. Cuando nos acercamos a este límite que no está señalada, acá tendría que haber una recta horizontal, acá chicos, que se llama, yo la hice más abajo, en un gráfico más abajo, se llama límite de la producción potencial. Límite de la producción potencial. Está explicado en el apunte. LPP. Límite de la producción potencial. Ese límite sería la situación de pleno empleo, cuando ya la economía creció tanto que todos los factores productivos están empleados. Ojo, que los economistas llaman pleno empleo a un desempleo del 3%. No es verdad que todo está empleado, pero a un pequeño desempleo del 3% de los factores de la producción lo llaman situación de pleno empleo. Entonces, cuando se va acercando, atención, segundo tramo de la curva de oferta agregada, cuando nos vamos acercando a ese límite de la producción potencial o al pleno empleo, ya la curva de oferta agregada en ese segundo tramo toma su clásica pendiente positiva, la pendiente positiva que le conocemos a la curva de oferta. Esto es, ¿los empresarios están dispuestos a aumentar la cantidad producida? Siempre y cuando aumenten los precios. Porque ya son reticentes a producir más porque nos acercamos al límite del pleno empleo. ¿De acuerdo? Y tercer y último tramo de la curva de oferta agregada, cuando se superó el límite del pleno empleo, cuando ya no hay posibilidades de aumentar la producción, aunque sea en el corto plazo,
No hay en el corto plazo posibilidades de aumentar la producción, por más que los precios fueran recontra altos y que nos aumente la ganancia. Entonces los empresarios no pueden aumentar la cantidad ofrecida por más que los precios aumenten. En ese tercer tramo de la curva de oferta agregada, la curva se torna vertical, como lo estoy señalando acá, o sea, totalmente inelástica. Resumiendo en pocas palabras, la curva de oferta agregada tiene 3 tramos. Es totalmente elástica en el primer tramo cuando estamos con capacidad de planta ociosa, cuando el país o la economía está lejos de una situación de pleno empleo. Después tiene un segundo tramo con pendiente positiva cuando está sobre el límite de la producción potencial. Y un tercer tramo vertical o totalmente inelástico cuando se superó el límite de la producción potencial. Ojo, agrego una cosa y ya les doy la posibilidad de que me pregunten lo que no se haya entendido. Ojo que Keynes hace una afirmación muy importante. Keynes dice que si bien estas serían las pendientes de la curva de oferta agregada, normalmente, dice Keynes, normalmente la economía de cualquier país del mundo se encuentra en el primer o segundo tramo de la curva de oferta agregada y nunca en el vertical, porque las economías de los países siempre tienen recursos productivos desempleados. No existe el pleno empleo prácticamente en ningún país del mundo, salvo esos países chiquititos que les va tan bien, por ejemplo, los países como Finlandia, de la península escandinava, donde se dice que no hay desempleados. Pero en el primer mundo, en Estados Unidos, hay millones de desempleados. Entonces, como normalmente las economías no se encuentran en pleno empleo, Keynes dice que hay que analizar la oferta agregada en el primer tramo o a lo sumo en el segundo tramo, y que la situación de pleno empleo es una excepción o es inexistente. ¿Preguntas hasta acá? Bien, pasamos al último tema de hoy, pero muy importante, y que es juntar a la oferta y a la demanda agregada y analizar dos modelos diferentes de equilibrio macroeconómico, el modelo keynesiano y el modelo de los monetaristas o liberales. Son dos modelos diferentes que llevan a conclusiones diferentes, porque la economía es una ciencia social y no estamos todos de acuerdo. En principio, este es un gráfico simple donde tenemos la demanda agregada, la oferta agregada con sus 3 tramos. Ven que acá sí está marcado el Producto Bruto Interno Potencial, el límite de la producción potencial. Cuando se pasa ese límite, la oferta agregada empieza a ser vertical. Entre la demanda, donde se cortan la demanda agregada y la oferta agregada, hay un punto de equilibrio que se llama punto de equilibrio macroeconómico, y ese punto de equilibrio macroeconómico me determina el nivel general de precios de la economía, que en este caso sería 90, es un índice de precios, no un precio, ¿sí? Repito, ese punto de equilibrio macroeconómico nos determina un determinado nivel de precios y en el eje de abscisas nos determina el producto, el PBI real de equilibrio. El PBI real de equilibrio. ¿De acuerdo? Pero este gráfico, este mismo gráfico, ahora lo vamos a ver desde dos puntos de vista distintos. Desde el modelo keynesiano, o sea, vamos a analizar el equilibrio macroeconómico en el modelo keynesiano, y luego el equilibrio macroeconómico en el modelo neoclásico, el caso de los economistas liberales. Empecemos por el modelo keynesiano, ¿sí? Equilibrio macroeconómico
en el modelo keynesiano. Keynes utiliza la curva de oferta agregada con sus 3 tramos. Hay un tramo. Este gráfico lo tuve que hacer yo y sacarle una foto, porque no encontraba uno igualito en internet. Por eso está desprolijo. Pero a ver si se llega a ver. La oferta agregada tiene un primer tramo horizontal, un segundo tramo con pendiente positiva, cuando estamos sobre el límite de la producción potencial, y un tercer tramo vertical, cuando ya no se puede aumentar la producción porque se superó el límite de la producción potencial. ¿Qué le agregamos a este gráfico que no tenían los gráficos anteriores para analizar el modelo keynesiano? Le agregamos un desplazamiento de la demanda agregada. Supongamos que la demanda agregada 1 se desplaza hacia la derecha, hacia la demanda agregada 2, por una política fiscal expansiva que Keynes recomienda, aumento del gasto público, o por una política monetaria expansiva, aumento de la oferta monetaria, de la cantidad de dinero disponible para transacciones, o de las dos cosas a la vez. El incremento del gasto público financiado con más billetes, como decía Maricel. Política fiscal expansiva y política monetaria expansiva. Todo eso genera un incremento en la demanda agregada, habíamos hablado en la parte anterior. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que la demanda agregada aumente sobre el tramo horizontal de la oferta agregada, observen eso por favor, no es lo mismo que la demanda agregada aumente sobre el tramo horizontal de la oferta agregada que lo que vamos a ver después, que es que la demanda agregada aumente, pero sobre el tramo vertical de la oferta agregada, porque va a producir consecuencias diferentes. En los dos gráficos hay un desplazamiento de la demanda agregada. Miremos el modelo keynesiano. ¿Y por qué se llama modelo keynesiano? Porque dijimos hace un ratito que Keynes nos demuestra y nos explica en su obra que la economía casi nunca se encuentra en pleno empleo. Que la economía normalmente no se encuentra en pleno empleo. Y más cuando estamos en una recesión. Estamos en el tramo horizontal de la oferta agregada, muy lejos de lo que podemos producir como país como máximo, muy lejos del límite de la producción potencial. ¿Se entiende? Entonces, chicos, en el modelo keynesiano se analiza el desplazamiento de la demanda agregada sobre el tramo horizontal, sobre el primer tramo de la curva de oferta agregada, no por capricho, sino porque Keynes nos dice y nos demuestra que normalmente la economía, y más en épocas de recesión, se encuentra lejos del límite de la producción potencial. Se encuentra normalmente con recursos productivos desempleados. Entonces, fíjense, tenemos un primer punto de equilibrio macroeconómico entre la oferta agregada y la demanda agregada 1, que es este, que nos determina un nivel de precios P1 y un PBI real Q1. ¿Se llega a ver más o menos? Cuando la demanda agregada aumenta, y ojo que aumentó fuerte en el gráfico que hice yo, no es un pequeño desplazamiento, pero al aumentar sobre el tramo horizontal, repito, al desplazarse la demanda agregada sobre el tramo horizontal de la oferta agregada, miren la consecuencia. Hay un nuevo punto de equilibrio macroeconómico que como consecuencia genera un fuerte incremento en el PBI real, un fuerte incremento en el PBI real, gracias al aumento de la demanda agregada. Y prácticamente nulo aumento en el nivel general de precios. Esta consecuencia es importantísima, chicos, porque si esto que dice Keynes es cierto, el aumento en el consumo porque el Estado emite más dinero, o el aumento en el consumo porque el Estado aumenta las jubilaciones,
no debería generar inflación cuando el país se encuentra en una situación de desempleo de los factores productivos. ¿Se entiende? Resumo en pocas palabras. En el modelo de equilibrio macroeconómico keynesiano, se analiza el aumento de la demanda agregada en una situación de desempleo de los factores productivos, cuando la economía está lejos del límite de la producción potencial. Por lo tanto, la consecuencia del incremento en la demanda agregada es un fuerte incremento en el PBI real, lo cual genera bienestar económico y genera aumento de los puestos de trabajo y disminución del desempleo, y no tiene como consecuencia inflación o incremento en los precios. Tendremos que ver en las próximas clases por qué, cuáles son las verdaderas causas de la inflación. Porque evidentemente en el modelo keynesiano, aumentar el gasto público o emitir más dinero no tendría por qué generar inflación en una situación de recesión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Les leo la conclusión que está escrita en el apunte. Dice, en síntesis, en el modelo keynesiano, un aumento de la demanda agregada sobre el tramo de la oferta agregada que está lejos del límite de la producción potencial genera un fuerte incremento en el PBI real y un nulo o bajo aumento en el nivel general de precios. Hay otro gráfico más abajo que es parecido al que hice yo y que por eso también dice gráfico de equilibrio macroeconómico keynesiano, donde ven un aumento de la demanda agregada y la consecuencia es un fuerte incremento en el PBI real y un muy pequeño incremento en el nivel de precios. Pero para finalizar, tenemos que ver el otro modelo. Los economistas liberales, a partir de la escuela neoclásica, sacan otras conclusiones, pero porque parten de otro supuesto. Los economistas neoclásicos, atención, los economistas neoclásicos parten del supuesto de que la economía de un país normalmente se encuentra en una situación de pleno empleo. Los economistas liberales, cuando les criticas esa suposición, te dicen que en el largo plazo va a haber pleno empleo, que la mano invisible del mercado lo va a generar. Entonces ellos analizan el mismo gráfico, pero el desplazamiento de la curva de demanda agregada lo hacen o lo analizan en el tramo casi vertical de la curva de oferta agregada. ¿Y por qué? Porque suponen que la economía se encuentra en pleno empleo. Por lo tanto, si la demanda agregada aumenta, se desplaza hacia arriba, en el tramo positivo y en el tramo vertical de la curva de oferta agregada, fíjense las consecuencias. En el primer punto de equilibrio macroeconómico teníamos un nivel de precios P1, se llega a ver, y un nivel de PBI real Q1. Al aumentar la oferta agregada, claro, dicen, es terrible que aumente la oferta agregada. El gobierno no tiene que estimular incrementos en la demanda agregada, porque miren la consecuencia del aumento en la demanda agregada. Un fuerte incremento en los precios, inflación fuerte, y un pequeñísimo o casi nulo incremento en el PBI real. Esta es la consecuencia de analizarlo en el modelo neoclásico. El apunte nos dice entonces que en el modelo neoclásico un incremento de la demanda agregada sobre el límite de la producción potencial, o sea, sobre el tramo vertical de la curva de oferta agregada, genera como consecuencia un fuerte incremento en el nivel general de precios y no sirve para nada, no hace crecer al PBI. Un nulo o escaso aumento del PBI real. Para finalizar, tienen un gráfico que saqué de internet
que también corresponde al modelo neoclásico. Lo que pasa que no tiene dibujado los 3 tramos de la oferta agregada. Yo quería mostrárselos, por eso lo dibujé yo acá, con los 3 tramos de la curva de oferta agregada, ¿sí? Y los neoclásicos analizan el desplazamiento de la demanda agregada sobre el tramo vertical de la oferta agregada. Pero en este último gráfico, y cerramos con las preguntas de ustedes, en este último gráfico también corresponde al modelo neoclásico porque está analizando el incremento de la demanda agregada sobre el tramo totalmente vertical de la curva de oferta agregada, cuando estamos en pleno empleo. Entonces se ve que la consecuencia es un fuerte incremento en el nivel de precios y un nulo incremento en el nivel del PBI real. Nos quedan 2 minutos, pero cabe para alguna pregunta, chicos. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Yo no entiendo, profe, la diferencia. ¿Qué es donde cada uno se posiciona? Si en el primer tramo o en el último tramo es una cuestión ideológica. Exactamente. Porque los 2 gráficos de oferta agregada son iguales. Este, el modelo keynesiano, y este otro, son iguales. Pero como Keynes parte de la suposición, que yo creo que tiene razón, de que la economía normalmente no se encuentra en pleno empleo, no cabe duda que la situación hoy es lejana al pleno empleo. Entonces, Keynes analiza el desplazamiento, hace el gráfico de desplazamiento de la demanda agregada sobre ese tramo horizontal de la oferta agregada, porque la oferta agregada es horizontal cuando estamos lejos del pleno empleo. En cambio, los neoclásicos parten de la suposición de que la economía está en el tercer tramo de la curva de oferta agregada y analizan el desplazamiento, se posicionan, como dijiste vos, analizan el desplazamiento de la demanda agregada sobre ese tramo vertical de la oferta agregada. Y claro, sacan como conclusión que eso provoca un incremento de precios, pero eso sería si la economía se encontrara en pleno empleo. ¿Se entiende? Pero entonces, ¿qué es subjetivo eso? No es un dato. No es subjetivo, porque sostienen los economistas neoclásicos, habría que leer mucho, pero te lo cuento, ellos sostienen que normalmente una economía va a tender al pleno empleo por el tema de la mano invisible del mercado que va a llevar a que todas las personas que quieren trabajar puedan trabajar y que a los empresarios, si son eficientes, van a contratar a la mano de obra y al capital y van a utilizar toda la tierra disponible. Es ideológico también, pero no es subjetivo. En todo caso es ideológico. Cortamos acá porque no queda más tiempo y en la semana que viene me hacen todas las preguntas que tengan sobre este tema porque sé que es complejo.